Hola aviadores y bienvenidos a otra edición de Alas de Papel. Hoy vamos a hacer el montaje del Thunderbird. ¡Comenzamos! Vale, pues vamos a empezar presentando las piezas que vienen en vuestro kit. Todas estas también las tendréis disponibles en los planos si habéis optado por esa opción. Estas dos son las piezas 1A y 1B, que son las alas. Vienen dobladas, pero esto es uno de los dos y esta la otra. Son las dos piezas principales. Luego tenemos las piezas 2A y 2B, que son lo que van a dar forma al ala, ¿vale? Tenemos la pieza número 3, que va a ser la parte del morro. Luego la pieza 4, que son dos piezas pequeñas. Las piezas 5A y 5B son los laterales. La pieza número 6, que es la tapa que va aquí incrustada. La pieza 7 sería lo que es la tapa del morro por la parte de adelante. Y por último la pieza 8, que es para la configuración de los alerones traseros. Y luego en el kit también tenemos unas varillas de madera, que es para ajustar la parte de la bancada del motor. Unos alambres para las superficies de control, para los servos a las superficies de control. Luego las piezas para las superficies de control, para conectar con los servos. Y por supuesto la bancada del motor, que es donde vamos a poner el motor, y esto va incrustado en la parte de atrás. Empezamos con el montaje. Bueno, pues ahora vamos a empezar con el montaje de las alas, que son la pieza principal y más grande, la 1A y la 1B. Serían estas dos, que como veis, haría más o menos esta figura. Aquí atrás es donde va a ir nuestro motor, y esto va a ir doblado, y estos serían los alerones que quedarían ya en la parte de atrás. Entonces vamos a empezar a preparar primero una, hacemos exactamente lo mismo con la otra, y luego ya juntamos las dos y ya tenemos la parte principal del ala volante hecha. Vamos a ello. Para preparar el ala tenemos que ver unos cortes que tenemos que hacer. Como lo veréis en el kit, este de aquí ya viene hecho, ¿vale? Ya viene preparado. Y luego tenemos esta línea de aquí, esta de aquí y la del alerón. Pues estas simplemente las tenemos que repasar un poquito con el cúter para que nos sea un poco más sencillo de trabajar. Y ya está. Simplemente metéis un poquito el cúter dentro para agrandar lo que ya viene hecho. Y lo mismo con el alerón. Con uno de los palitos, estas dos de aquí, vamos a agrandar estos agujeros. Ahora tenemos que hacer nuestros biseles. Vamos a empezar con el doble bisel, que es este de aquí. Simplemente tal y como lo tenéis, os vais al borde de la mesa, sujetáis y con el cúter a 45 grados hacéis un corte continuo. Ahí estaría uno y ahora damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a hacer el otro bisel, que sería el del alerón. Muy bien, pues ya tenemos nuestras dos alas preparadas, las vamos a dejar un momento en un lado para volver luego a ellas y vamos a comenzar con la pieza número 2, la vamos a preparar, que esto es la costilla central que nos va a dar forma al ala. Lo único que tenéis que hacer es seguir las líneas que ya vienen. Sin atravesar. Eso es, sin atravesar, como nos dice el cámara. Vale, y una vez tengamos las líneas hechas, pues simplemente vamos a doblar y esto que nos sobra lo vamos a pelar. Lo podéis hacer o bien con el cúter o simplemente lo podéis pelar con el dedo si no queréis utilizar el cúter por riesgo de atravesar. Vale, pues ya que tenemos preparado los dos huecos, que hemos quitado ya el papel, lo que vamos a hacer es que vamos a doblar esto y lo vamos a pegar encima, a ver que lo veáis ahí. Lo vamos a pegar encima, así, tenéis que hacer fuerza perfecto para que monte, los laterales tienen que montar encima de la parte central, ¿vale? Y va a quedar
así. Vale, y ahora ya montamos esto encima. Tenéis que forzarlo porque va bastante justo, pero entrar entra. Y ahora al otro lado exactamente igual. Y ahora montamos encima igual. Vale, ya que tenemos esta, hacéis lo mismo en la otra y nos vamos otra vez a las alas. Vale, pues el siguiente paso ya tenemos el ala preparado, que es la pieza 1, lo que es la costilla central, la pieza número 2, y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Vais a ver unas líneas aquí. Estas líneas os marcan más o menos dónde tenéis que poner esta costilla central, ¿vale? Así es que vamos a darle pegamento a la costilla y lo ponemos tapando este agujero, justo centrado, entre una línea y otra línea. Lo vamos a poner centrado entre esas dos marcas. Ahora ya con vuestro propio peso apretáis un poco y esto se pegará muy fácilmente. Bueno, pues ahora una vez tengamos esto, lo que vamos a hacer es ya doblar el ala. Si habéis hecho vuestro corte de bisel de doble de 45 y esto está bien pegado, pues ya esto os va a ajustar aquí. Y lo importante va a ser que estas dos partes quedan planas sobre esta otra. Aquí solo simplemente un poco para reforzar, como le hemos quitado cartón, está bien reforzar. Y esto sí que es donde ya va a reposar el ala. Vale, pues una vez lo tenemos, sin perder mucho tiempo, ya doblamos y ponemos nuestro peso justo en estas dos dobleces. Bueno, pues ya que tenemos la costilla central, vamos a abrir esto de aquí, no os preocupéis que no lo vamos a romper, vamos a echar pegamento aquí para reforzar y en la parte final, porque ya vamos a juntar una parte con la otra. Y ahora ya doblamos. Y nos aseguramos que el peso lo ponemos en la parte final del ala, justo antes del alerón. Porque eso es lo que vamos a pegar ahora mismo, para ya cerrar el ala. Bueno, pues ya tenemos una ala preparada, ahora hacemos la otra y continuamos. Vale, pues ahora vamos a preparar la pieza número 3, que sería donde iría nuestra electrónica, la cajita de la electrónica. Es muy sencilla. Simplemente tenemos que repasar aquí un poquito, como siempre, con el cúter, sin llegar hasta abajo. Y ahora doblamos. Y esta piecita que queda aquí, ya la pelamos como siempre. Y ahora, si os fijáis, ya tenéis marcados 4 agujeritos. Vamos a coger nuestro palito de barbacoa del kit y simplemente lo vamos a perforar cada uno de ellos. Ahí está. Y ahora ya vamos a darle pegamento por aquí y simplemente lo vamos a montar encima. Y nos va a quedar tal que así.
montamos encima y otra vez pues con una de las piezas del kit, con el rectángulo, comprobamos que esté en 90 grados. Y ahí apretamos bien de abajo, que es donde está pegando. Vale, pues ahora vamos a preparar la pieza número 6, que es la tapa donde vamos a cerrar toda la electrónica. También es muy sencilla de preparar, simplemente estos dos laterales los repasamos un poquito con el cúter y los vamos a quitar directamente. Vale, y una vez hemos pelado eso, pues vamos a repasar también estas dos líneas horizontales y vamos a pelar lo mismo, pero solamente la de dentro. La de fuera la vamos a dejar. Esta de aquí la pelamos. Lo mismo en el otro lado. Vale, y ahora, una vez lo tenemos preparado, vamos a darle pegamento en la parte que hemos pelado y en esta de aquí. Y vamos a doblarlo de manera interna. Un poquito ahí y otro poquito aquí. Y ahora simplemente lo dobláis 180 grados que monte encima de la pieza central. Vale, ya está. Pues así quedaría nuestra tapa de la parte del fuselaje. Vale, pues ya que tenemos las dos partes de las alas preparadas, ahora el proceso es unirlas. Entonces vamos a darles la vuelta y vais a ver que esta parte queda perfectamente alineada una con otra. Pues cuando lo tengáis ahí, cogéis un poco de cinta y lo vamos a unir. Para ello lo que podéis hacer es primero ponerlo en la mitad, pegáis en la mitad y ahora ya cortamos. Podéis dejar un poquito de sobrante y ahora ya montamos sobre el otro ala. Y ahora ya queda bien alineado y pegado. Y ahora ya le damos la vuelta y nos vamos a esta parte. Y ahora en esta parte simplemente vamos a coger la pistola y le vamos a dar pegamento por el medio. Así. Y ahora ya en una superficie que esté bien plana, pegáis y el sobrante, pues con un trozo de cartón lo extendéis. Que quede ahí bien pegado. Y ahora una vez seque, este sobrante de la cinta de la parte de atrás ya lo podéis montar por encima. Que quede ahí bien pegado. Vale, pues ahora vamos a coger la pieza número 3 y la vamos a plantear encima de las alas, ¿vale? Que aquí es donde va a ir toda la electrónica. Y lo que vais a hacer es que vais a ajustarla a la parte de atrás. Tiene que ir ajustada aquí, con la parte de atrás del ala. Cuando la tengamos ajustada, nos vamos a ir a la parte de adelante, esto de aquí, y esto lo vamos a cortar. Hacemos un corte limpio. No lo queréis hacer de una vez, es mejor hacer un par de pasadas, que os va a quedar mucho mejor el corte. Fijaros, ahí está. Vale, pues ahora vamos a poner la pieza número 3 en el medio del ala. Simplemente vamos a darle pegamento por aquí y la ponemos siempre alineándola con la parte de atrás. Una vez tengamos esa, vamos a utilizar la pieza número 4 para darle esta forma al ala, a la parte interna del ala. Va a ir ahí, ahí. Pero vamos a empezar con la primera parte, que es pegar esto, que es muy sencillo. Simplemente le dais pegamento en la parte de abajo y lo alineamos a la parte de atrás del ala. Y donde caiga es donde hay que pegar. Ahí está, alineado ahí, perfecto.
Vale. Esto es muy fácil. Ahora vamos a coger las piezas pequeñitas, la número 4, y las vamos a meter aquí. Bueno, cuidado con este paso porque os podéis quemar. Ponemos un poquito de pegamento. No pongáis demasiado para no quemaros o quemaros lo mínimo posible. Y ahora las metéis aquí dentro. Abrís un poquito y cuando ya esté en su lugar, la dejéis que descanse. Eso es. Y fijaros cómo nos va a marcar esa distancia que tiene que haber en esa parte del ala. Y lo mismo con la otra. Vale, y una vez hemos hecho eso, ya vamos a rematar con pegamento la zona esta de aquí para darle un poco más de consistencia al ala. Entonces simplemente ya metéis ahí bien, metéis con ganas la pistola dentro, que quede bien el pegamento, y lo que sobre, pues con un cartoncito lo extendéis que entre bien para adentro. Vale, y ahora os fijaréis que esta parte de aquí está cerrada. Simplemente con un cúter la vamos a abrir siguiendo la marca que ya tenéis. Muy sencillo. Vale. Vale, pues ahora vamos a continuar con la parte de las tapas del fuselaje, que son las piezas 6 y 7. Lo que vamos a hacer es que la pieza número 6 la vamos a poner justo aquí, que es la tapa, para que nos dé la referencia. ¿Vale? Entra a presión, o sea que ahí. Y con esa referencia, ahora la pieza número 7 la vamos a plantear a continuación de esta manera. Entra ahí y la vamos a pegar. Y vais a ver que sobra un trozo, no os preocupéis porque eso está hecho a posta. Como veis, esta pieza, la número 7, lleva 2 cortes, pues con un palillito yo voy a agrandarlos para poder doblarla hacia la parte interna. Vale, pues ahora le damos la vuelta a lo que sobra. Fijaos que ya viene este corte, pues ahora vamos a doblar así y vamos a quitar todo este papel y el cartón como cuando pelamos las otras piezas normalmente. Vale, y una vez lo hayáis pelado, pues le dais un poquito de pegamento y cuidado a la hora de pegarlo, porque ahora esto ya es papel y os vais a quemar. Entonces, si podéis utilizar un trocito de cartón, podéis pegar directamente en el papel. Esto se pega fácil, no hace falta mucho. Y ahora ya le dais la vuelta y con un cartoncito os podéis ayudar a extender y a apretar. Vale, pues ya solamente nos quedaría la pieza número 5 por pegar, que son los estabilizadores laterales. Para ello, primero lo que tenemos que hacer es preparar el ala. Si os fijáis, estos bordes no coinciden. El que nos interesa mantener es el borde de arriba, por lo que simplemente voy a coger un cúter y voy a seguir esa línea para eliminar lo que me sobra de abajo. Ahí está. Y ahora la otra igual. Vale, pues ya que lo tenemos preparado, vamos a pegar cada una de las dos y para pegarlo vamos a pegarlo centrado en este eje y ajustado a la parte de adelante. Algo como así, ¿vale? Podemos apoyar en la mesa y con esto vamos a ver que estamos alineados y ahí nos quedaría recta. Perfecto. Y ahora la otra igual. Vale, pues ahora como veis el siguiente paso va a ser poner nuestros servos.
tenemos ya el hueco hecho, entonces simplemente lo tenéis que encajar dentro, le ponéis con un poco de pegamento y lo dejáis pues a ras. Tenéis que pasar el cable del servo hasta la zona central, ¿vale? Para que salga aquí, y aquí lo tendréis que enganchar luego con vuestro receptor, ¿vale? Como siempre, ahí, y el receptor va a quedar aquí. Lo mismo en el otro lado, simplemente lo ponéis con un poco de pegamento y lo dejáis aquí insertado. Y luego, como siempre, pues vais a tener que poner vuestro alambre y enganchado a la pieza que incluimos en el kit para poder subir y bajar. Para que veáis un poco cómo queda y que os sirva de referencia, vamos a ver el ala ya terminada, que fijaros como ya tenemos aquí los servos y la superficie de control la tenemos aquí. Fijaros, y este detalle quiero que lo veáis porque, para que no cometáis este error, fijaros toda la superficie de control que tengo. Estas superficies de control son muy grandes en este ala, simplemente por las dimensiones que tiene, pero realmente no necesitamos que se muevan demasiado. Por ello, es muy importante que la pieza que va en el alerón no la pongáis aquí, que es un error que sí que cometimos nosotros al hacer las pruebas, ponedla más atrás. Básicamente, para que os hagáis una idea de dónde ponerla, lo que podéis hacer es, si os fijáis las curvas que lleva el alerón y más o menos tiráis una especie de línea imaginaria, fijaros cómo la superficie del triángulo donde lo hemos puesto está casi tocando esa línea imaginaria, para que más o menos vosotros podáis hacer algo similar y tengáis una referencia de dónde tenéis que encajar esta pieza. Y luego lo otro es muy sencillo, simplemente tiene que quedar delante del servo, las patas de los servos van hacia afuera y ya de esta manera vamos a controlar perfectamente los alerones, tanto como para subir, bajar, como para girar. Vale, pues ya casi tenemos todo listo. La última parte sí que quiero prestar especial atención en este modelo, en el Thunderbird, porque es bastante importante que la configuración sea la correcta, porque hay dos variables que tenéis que tener en cuenta. Una es el centro de gravedad, que ahora os voy a decir cómo saber dónde está, y otro es los grados que tienen que tener los alerones antes de salir a volar. Tienen que tener un poco de desviación positiva. Vamos a verlo. Primero, vamos a ver cómo vamos a hacer la disposición de la electrónica. Fijaros que ya tengo todo conectado, pero quiero que veáis cómo lo ponemos nosotros. Aquí tenemos bastante espacio, tenemos todo este espacio para jugar. La manera en la que lo tenéis que distribuir depende de la batería que uséis. Nosotros estamos utilizando una batería de 900 miliamperios. Entonces, con una batería de unos 900.000 miliamperios, la batería va a ir en el medio. De manera que el ESC lo voy a poner así, con los cables, y lo voy a meter lo más cerca del motor posible. Ahí atrás. Si tenéis la bancada del motor que viene con el kit, pues simplemente lo podéis meter dentro de ese hueco. Bien, eso sería lo primero. A continuación vamos a coger el receptor y lo vamos a poner alante del todo, tal que así. Y ahora en el espacio que nos queda entre medias, donde yo ya he aprovechado para poner un velcro que os aconsejo por si vais a hacer pues piruetas o vais a hacer rolls, etcétera, con este ala, para que no se os salga la batería, pues es mejor que vaya así. Y en el medio vamos a plantar aquí nuestra batería. Hay espacio de sobra, por lo que no vais a tener problema en meter todo esto aquí dentro. Y de esta manera ya tendríamos todo perfectamente puesto. Ponéis la tapa que va a presión y con eso lo tendríais. Ahora, una vez tengáis esto hecho, hay más configuraciones, depende de la batería que tengáis. Si tenéis una batería muy pequeña, de 500 miliamperios, que bueno, es raro porque no es que se usen mucho, pero en ese caso también podéis volarlo, la batería iría adelante. Si tenéis una de 1500, como la que usáis para el Doom o el Messerschmitt, también la podéis utilizar. Lo que vais a tener que poner la batería justo cerca del motor y luego ya el ESC más lejos y el receptor más lejos, para que el centro de gravedad os funcione. El centro de gravedad están en estos dos puntitos rojos que yo tengo puesto, que son 2 centímetros desde este corte, es decir, 2 centímetros hacia adentro. Simplemente ponéis aquí los dedos y os tiene que quedar más o menos así. Fijaros que no está perfectamente equilibrada, quiere irse un poquito de nariz hacia abajo, pero muy poquito. Pues ahí estaría perfectamente equilibrada. Una vez tengáis así el ala, el centro de gravedad está bien. Vale, pues ya que tenemos el centro de gravedad listo, si os fijáis en vuestro kit vais a tener otra pieza que tiene esta forma. Esta pieza lo que nos va a ayudar es a poner los alerones donde deben de estar. Al contrario que en otros aviones normales, como expliqué en el vídeo pasado,
los alerones de un ala volante no son neutros, es decir, no van a seguir la misma, en su posición neutra, antes de que nosotros movamos con los servos, no van a seguir la continuación de lo que es el ala, sino que tienen una inclinación positiva para que esto nos permita el vuelo, por las características específicas aerodinámicas que tiene un ala volante. Para eso es esta pieza. Esta pieza tiene dos medidas, una son 6 grados y la otra 8. Yo os recomiendo que utilicéis la de 8 grados para que cuando lo pongáis, fijaros, calculéis que el alerón quede hacia arriba. Si os fijáis, este alerón no está totalmente, no es la continuación, sino que tiene estos 8 grados, más o menos, tanto uno como el otro. Entonces, utilizadla para más o menos calcular desde dónde tenéis que partir, y una vez partáis de ahí, yo ya tengo mi movimiento, ¿vale?, de mis alerones para arriba y para abajo, pero cuando lo dejo en neutro, la posición neutra tiene que tener esa inclinación positiva hacia arriba. En cuanto a la configuración de la radio, si utilizáis la radio que utilizamos nosotros, la FlySky, simplemente tenéis que tener en cuenta que tenéis que configurarlo con elevones. Si no sabéis cómo hacer esto, os voy a dejar aquí arriba un vídeo donde explicamos muy bien cómo configurar elevones para cualquier tipo de avión. En este caso, para el ala volante también aplicaría los elevones. También, por último, sí que os aconsejo muy encarecidamente que utilicéis dual rates y expos, que os voy a poner otro vídeo aquí de cómo hacerlo, el modo principiante y el modo experto, que llamé en el vídeo que hice hace unos meses. Y con eso lo que vais a hacer es que vais a poder tener diferentes sensibilidades en vuestros sticks a la hora de controlar los elevones. ¿Por qué lo digo? Porque el ala volante realmente, si lo voláis en normal, sin meter nada de expos, vais a tener muchísimo movimiento. Con este movimiento, el ala os va a hacer unos efectos muy extraños y os va a costar mucho manejarlo, porque es demasiado agresivo. Tenéis que bajar esto metiendo los expos que digo, modo principiante, si lo queréis llamar, de manera que cuando lo configuréis en la radio, yo ahora mismo tengo unos rates de 60 y expos de 60, que la verdad que es muy agresivo para lo que es un modelo, pero a mí me funciona muy bien por el tipo de avión que es, de manera que fijaros qué suave es. Simplemente con este movimiento sois capaces más que de sobra de girar el ala y de hacer pues todas las maniobras que queráis. Para arriba y para abajo no necesitáis más que esto. Si ponéis mucho más que este movimiento, os va a costar y el ala muy posiblemente lo estrelléis, a no ser que seáis unos expertos. Entonces, bueno, pues entonces ningún problema con ello. Pero si queréis comenzar y no habéis volado antes, con esto vais a tener más que de sobra. Vale, pues en cuanto a la electrónica que necesitáis, vamos a tener como siempre un kit específico para este tipo de aviones, para este ala volante, que os pondré en la descripción, que tendremos en la tienda disponibles. Y si tenéis vuestra propia electrónica, más o menos para que sepáis lo que estamos utilizando, tenemos un motor de unos 2200 kV, tenemos una hélice 60-40, la batería ya habéis visto que puede ser de 1000-1500 y poco más. Con esa configuración deberíais ser capaces de volar esto de manera satisfactoria. Y nada más, como siempre tendréis los planos gratis en la descripción, en la parte de abajo. También tenéis, por supuesto, el kit preparado, kit de montaje ya con todas las piezas cortadas a láser para que todo os cuadre perfectamente, y de esta manera también os echáis una mano para que podamos seguir haciendo más modelos tan chulos como este. Y nada más, ahora solamente nos queda ir al campo de vuelo a dar una vuelta a este chiquitín.